Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos ya a completar todo nuestro ejercicio sobre tipografías y el diseño tipográfico y cómo convertirlo a una tipografía que me pueda funcionar dentro de mi computador, ¿cierto? Así como las tipografías que tenemos por aquí en nuestro software, en nuestros diferentes programas, donde podemos tener cualquier tipo de tipografía, ¿cierto? Donde uno simplemente tipea una palabra o algo, ya sea cualquier editor de texto o de imagen, van a manejar diferentes fuentes tipográficas en este caso. ¿Listo? Esas fuentes tipográficas son cargadas a nuestros computadores automáticamente o son cargadas por medio de diferentes opciones que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? Aquí en este caso, en mi editor de imagen, que es Illustrator, vamos a encontrar una cantidad de fuentes tipográficas que yo he ido cargando o que ya venían por defecto con con el programa cuando se instala, ¿sí? Ahora, si nos fijamos bien, estas tipografías aquí en la parte derecha de esta ventanita donde estoy trabajando en este momento, van a encontrar que esas tipografías tienen como como un iconito, como una imagen aquí al lado. Entonces sale una tipografía, por ejemplo, la Myriad Variable Concept, ¿cierto? Me dice que es una fuente que tiene este tipo de característica. Otras tienen TTs, unas tienen O, otras tienen O bar, ¿cierto? Vamos a encontrar este tipo de iconitos, ya en este caso es para mí solamente porque es una fuente que estoy utilizando compartida dentro del mismo software, compartida con la nube. Entonces ya estas opciones ya me las permite los diferentes software. Entonces todos estos iconitos que vamos a encontrar aquí en la parte derecha donde tengo el mouse, donde estoy señalando, todos esos son información de cómo es la fuente o qué extensión tiene la fuente. En este caso, la TT significa el True Type, ¿cierto? Y esta O, Open Type. ¿Por qué algunas tienen este SVG o bar? Esto depende de si las fuentes son utilizadas también para Mac o para Windows, o son utilizadas para web. Por ejemplo, esta OpenType SVG que tengo aquí, que estoy señalando, que son emojis o son iconos, ¿cierto? Eso es utilizado para la web. La web. Este SVG significa que es un archivo de código. Código que lee un computador y que lo puede interpretar como imagen. O sea, estas imágenes no existen realmente, todas estas imágenes son un código escrito dentro de un archivito que tiene cada uno de estos software, ¿cierto? Y este bar sí es una variable de lo que es Windows y Mac, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar ese tipo de elementos cuando abrimos nuestro catálogo de fuentes dentro de Illustrator, ¿cierto? Entonces podemos colocar cualquier tipo de fuente y cuando colocamos ese tipo de fuente, pues simplemente nos lo modifica. Cualquiera que sea, y dentro de eso vamos a encontrar diferentes tipos de elementos Perdón, con John, los el cuales sonido está como mal. El sonido está como malo. todos me escuchan entrecortado, solamente... Yo lo escucho bien, bro. Ok, igual el video queda totalmente grabado lineal, no se corta, entonces no, pues no tenemos problema con eso. Listo, no, el tema es más de allá. Listo, ¿Listo? gracias. Vale. Bueno, entonces, ahí vamos a encontrar ese tipo de elementos dentro de lo que son las fuentes y podemos ir modificando o cambiando dependiendo de lo que estemos viendo, ¿cierto? Una Oswald, tenemos diferentes estilos de fuente que en este caso vienen a ser regular, extra light, light, medium, semi-bold o bold. Esos estilos o esos sí, estilos de fuentes no los tienen cargados todas las tipografías, ¿cierto? Digamos la Impact, cuando yo la coloco y ahora acá en los estilos solamente voy a encontrar regular.
porque la impact ya es una fuente que está creada solamente como bold, ¿cierto? Bold es esto que es más ancha que todas las fuentes, que las otras demás fuentes, o highlight, extra light, ahí así, todo ese tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, no todas las fuentes van a traer ese tipo de elementos. Aquí nos damos cuenta que dentro de Illustrator trae acá un triangulito con el cual me pueden señalar que esta fuente, por ejemplo, la Trebuchet, tiene subfuentes o subfamilias, que en este caso vienen a ser lo que acabamos de ver, regular, italic, bold o bold italic, ¿cierto? Entonces, las regulares son del tamaño normal, itálicas son inclinadas, bold son un poco más rellenitas, y itálica, bold, pues simplemente te va generando ese tipo de elemento inclinado, pero a la vez un poco más relleno. ¿Listo? Y así vamos a encontrar diferentes elementos dentro de estos editores de imagen. Ya en un editor de texto como Word, Excel o PowerPoint, vamos a encontrar este mismo tipo de fuentes, igual, tal cual instaladas, pero pues su navegación va a ser completamente diferente de pronto. ¿Listo? No se va a parecer mucho, pero sí van a encontrar lo mismo, su catálogo de fuentes, todas las fuentes que se instalan en un computador, todas, hasta las que yo tengo acá en la nube, todas esas quedan instaladas para todos los programas que yo tenga dentro de mi computador. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de fuentes pues se van creando y se van generando. Ahora, ¿qué parámetros o qué elementos tiene una fuente en este caso? Entonces, aquí dentro de Illustrator vamos a encontrar este apartado de glifos, ¿cierto? En algunos se llama pictogramas, en algunos software, dependiendo de la traducción. Van a encontrar este apartado. ¿Dónde lo encuentran? Aquí en texto, glifos. ¿Listo? Ahí como ya lo tengo activo, me aparece con el chulito. Aquí podemos ver todo lo que contiene una tipografía, o sea, cualquier tipo o cualquier elemento tipográfico está compuesto por más elementos, o cualquier tipo de elementos de estos. En este caso, la myriad variable concept, que es la que acabamos de seleccionar aquí, en este caso es la que tenemos aquí en la parte izquierda, seleccionada, tiene todos estos elementos, ¿sí ven? Todos estos elementos son necesarios para una tipografía. ¿Qué son todos estos elementos? Signos de admiración o símbolos tipográficos signos o símbolos tipográficos que podemos tener dentro de estos elementos. Diferentes objetos que se pueden sacar ya sea por código o se pueden simplemente dibujar. Tenemos los números del 0 al 9, ¿cierto? O sea, 10 números. Puntuación, elementos simbólicos o elementos que me ayudan a generar diferentes comportamientos dentro de la parte, ya sea matemática escrita, ¿cierto? Porque como no todos los editores son solo de texto, sino también tenemos cálculos numéricos, tenemos que tener ese tipo de elementos. Que se utilicen para una cosa o para otra, ya es la variable que tiene que tener el usuario en este caso. Vamos a encontrar otra cantidad de símbolos, alfas, betas, gamas, todo este tipo de letras, o todo este tipo de caracteres especiales que son utilizados en algunos elementos muy específicos, pueden ser escritos o elementos ya científicos donde se utilicen este tipo de caracteres, pero no significa que siempre los vayamos a utilizar. Pero en este caso, la gran mayoría de fuentes sí traen ese tipo de caracteres. Ahora, todo eso lo vamos a encontrar acá. Lo mismo el idioma. Depende del idioma de cada uno de nosotros o en el país que estemos ubicados, vamos a encontrar diferentes caracteres. En este caso, esta tipografía o esta fuente, vamos a encontrar que dentro de sus tipos no existe la ñ en este caso, ¿cierto? Y si existe, tendría que existir como un carácter especial. Si ven aquí todas estas letras que tenemos, si ven la ñ acá, es un carácter especial. Ellos no lo consideran como una de las letras del alfabeto. ¿Por qué? Porque este alfabeto está hecho en inglés, pero se toman la molestia de colocar caracteres especiales como la ñ en español.
Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de letras con las tildes en sentidos contrarios o con tildes especiales, ¿cierto? Eso depende del idioma en el que se esté hablando, ya sea francés, ruso, alemán, cualquiera de estos, siempre van a encontrar este tipo de caracteres. Hasta en inglés vamos a encontrar caracteres especiales como la AE, que esa está aquí. ¿Sí la ven? AE. Eso es un carácter especial solamente en el alfabeto en inglés. Vamos a encontrar la Z, que es esta, que eso es para el francés también, y así sucesivamente, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues es la ñ, que es este objeto, y ese es nuestro carácter especial. Vamos a encontrar diferentes números, ya más pequeños o más grandes, dependiendo de los elementos tipográficos que estemos manipulando, y sus símbolos y los elementos de puntuación, que siempre son muy importantes, puntos, comas, dos puntos, punto y coma, guiones, ese tipo de elementos que vamos a encontrar aquí abajo. Otro carácter especial muy importante es el arroba, ¿listo? Que es muy utilizado ahorita en estos medios digitales dentro de lo que estamos haciendo. Lo mismo los caracteres especiales que son slash y todos este tipo de elementos que nos ayudan a hacer conjuntos o nos ayudan en la programación. Todo lo que son los paréntesis, slash, puntos y comas son elementos utilizados solamente para programación. Entonces, por eso casi que tienen un apartado completamente independiente dentro de los caracteres en este caso, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a encontrar hasta monedas, de todo, ¿listo? Entonces ahí vemos cómo esos elementos siempre van a tener una cantidad de elementos específicos. En nuestro caso solamente hicimos de la A a la Z, ¿cierto? Que este es nuestro alfabeto que tenemos en este momento. A, B, C, D, E, F, G, bla, bla, hasta la Z. ¿Listo? Y solamente lo hicimos en mayúsculas en este caso. Listo. Eso no es ningún impedimento y eso no es ningún problema. Todos los demás caracteres se agregan por defecto generalmente cuando se crea una tipografía para poder completar los vacíos que pueda tener este objeto, porque por ley, una cosa así que tiene que ser algo obligatorio, todas las fuentes que se creen tienen que tener la parte mínima de caracteres, que en este caso vendrían a ser las letras en altas, las letras en bajas, que son mayúsculas y minúsculas, los números básicos del 0 al 9 y los principales elementos de puntuación o símbolos más utilizados dentro de cualquier tipografía. ¿Listo? En este caso, esta tipografía tiene muchos más símbolos de los que se utilicen normalmente. Ya si ustedes ven una tipografía más común, como la Arial, ya aquí vamos a encontrar una cantidad absurda de elementos, porque la Arial no existe solamente en español, existe en cualquier tipo de idioma o carácter que exista en el mundo. Para los japoneses, para los chinos, para los hindús también existe la Arial, pero no es la Arial como la conocemos nosotros, sino es una Arial que automáticamente se ajusta al léxico o al idioma de cada persona en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y todo esto se adapta automáticamente al teclado que tiene cada uno de ellos en cada país, ¿sí ven? O sea, vamos a encontrar una cantidad infinita de caracteres y esto es porque este tipo de letras o esta tipografía en específico está globalizada en este caso, ¿cierto? O sea, esto ya es una tipografía global, mundial. No es una tipografía solamente para gente que hable en español, no, o sea, es mundial. Nosotros creemos que la Arial es igual para todo el mundo, pero no, realmente cada país, cada lugar, cada idioma tiene su Arial y la tiene en específico con sus caracteres que cada quien entiende y que cada quien puede interpretar dependiendo de esto, ¿sí ven? Entonces, pues esto ya es un trabajo en conjunto, esto ya es un trabajo de muchísima gente, esto no es un trabajo de una sola persona, porque pues no todos entienden un idioma como para poder hacer eso, o varios idiomas para poder hacer eso. Entonces, en ese caso, empezamos a ver que esas fuentes o esos elementos se van cargando de acuerdo a las necesidades que se crean dentro del espacio. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a todo el tema tipográfico.
todos los caracteres que tenemos y todos los elementos que hemos ido creando. En este caso, pues nos faltan solamente esos caracteres especiales que los podemos ir agregando más adelante a medida que vayamos generando diferentes resultados con nuestras fuentes. Ahora, dentro de este mismo apartado, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí, en este tipo de elementos, por acá, listo. Vamos a encontrar este tipo de páginas, unas páginas que tenemos así como esta, Calligraph, ¿cierto? Calligraph.com, en español es una web para crear o para convertir elementos como los que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Estos que ya creamos, que es todo nuestro abecedario, convertirlos en una fuente tipográfica para exportarla o para cargarla en nuestro computador. ¿Listo? Ese archivito lo pueden guardar o lo pueden cargar en cualquier tipo de computador, en este caso. Ya cada uno quedaría con su fuente tipográfica para poder trabajarla o para poderla, perdón, para poderla trabajar o para poderla ver en cada uno de sus editores de texto o de imagen que tengan cargados. ¿Listo? Entonces, este tipo de páginas me generan unas plantillas, ¿cierto? En este caso, plantillas o mis fuentes. En este caso yo tengo una fuente, una cuenta ya creada dentro de esta página. No es necesario crear cuentas, no es necesario pagar, se puede hacer de forma gratuita, ¿cierto? No siempre hay que tener el tema pago. El tema pago es más para caracteres especiales, para hacer todo ese trabajo que les mostré ahorita, toda esa cantidad de elementos, para poderlos manejar y tenerlos mucho mejor organizados dentro de las fuentes. Ahora, en este caso, estos elementos, siempre que los vamos cargando o los vamos creando, pues los vamos a tener dentro de estos dos apartados, mis fuentes o plantillas. Aquí en plantillas yo simplemente descargo una plantilla, que esa plantilla ya la tengo aquí, en este caso, descargada, ¿cierto? Es esta, se llama Calligraph template.pdf. Dentro de esta plantilla vamos a encontrar todos esos caracteres, ¿cierto? Todos esos elementos. Ahora, todos estos objetos que podemos cargar acá ya vienen aquí con su respectiva guía. Entonces, ¿qué va a ir aquí? La A, la B, la C, la D y así sucesivamente, ¿cierto? En cada una de estas páginas vamos a encontrar tanto caracteres tipográficos como elementos de puntuación o signos de puntuación, ¿cierto? También vamos a encontrar diferentes caracteres especiales, ¿sí ven? Como estos, la ñ, la u, que vamos a ir cargando de acuerdo a las necesidades que tengamos dentro de este espacio. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar espacios vacíos con los cuales yo puedo llenar con otro tipo de elementos completamente diferentes y con elementos completamente sueltos o que yo cree dentro de mis fuentes, como por ejemplo mi firma, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una firma digital acá y la puedo colocar dentro de este archivo para que uno de los elementos que tenga la fuente sea mi firma, ¿cierto? Que el mundo sepa quién hizo esa fuente en este caso. Este archivo yo ya se los compartí y ya lo van a tener aquí en el Drive. ¿Dónde lo van a encontrar? Aquí dentro de la carpeta caracteres visuales, ¿cierto? Van a encontrar este PDF. Ese PDF es el que les acabo de mostrar. ¿Listo? Por favor, necesito que vayan descargando ese PDF para poderlo ir trabajando dentro de Illustrator. ¿Listo? Tan pronto lo descarguen, simplemente clic derecho, descargar. ¿Listo? Lo descargan ahí del Drive o si quieren también lo pueden descargar directamente desde la página en este caso. ¿Listo? Entonces, ya cuando lo tenemos descargado, en este caso, como el que tenemos aquí en pantalla, simplemente lo vamos a abrir en Illustrator. Ese que vamos a abrir ahorita en Illustrator lo vamos a trabajar ya de acuerdo a los parámetros que hemos ido estableciendo dentro de nuestras fuentes tipográficas, ¿cierto? Aquí ya paso solamente a Illustrator y le voy a decir que
me llame ese archivo. Entonces, ya con mi archivo abierto de mis fuentes, en este caso ustedes ya tienen que tener todas sus fuentes organizadas, ya tienen que tener todos sus caracteres organizados, completos, de la A a la Z, junto con la ñ, en este caso. Van a ir y van a abrir aquí, archivo, abrir, van a buscar ese PDF que les estoy pasando ahí, en descargas o donde lo hayan guardado, donde lo tengan alojado, y le van a decir abrir, ¿cierto? Entonces estamos abriendo un archivo PDF dentro de Illustrator. ¿Listo? Aquí, en esta ventana, no en todos les va a preguntar, a veces pregunta, depende del software que tengamos, de la versión del software que tengamos, a veces nos va a preguntar si ese elemento lo queremos abrir completo, que en este caso este objeto tiene 3 páginas, o si lo queremos abrir de forma parcial. Entonces, aquí me pregunta, rango 1.1, o sea, la página 1 de 1, o yo le puedo decir que la página 2 o la página 3, ¿cierto? O le puedo decir que me abra todo el PDF en este caso, ¿listo? Entonces, aquí podemos ver cómo ese PDF se puede navegar o se puede ver todo el PDF en general, las 3 páginas que tiene. En este caso vamos a abrirlo todo. ¿Por qué? Porque como tenemos un carácter especial que es la ñ, tenemos que colocarla en ese apartado donde ellos nos dicen. No lo podemos colocar en otro sitio diferente. Si ya solo tenemos caracteres únicos como elementos de la A a la Z, pues ya podemos abrir cualquiera de las 3 páginas por separado. Pero en este caso, que tenemos ese tipo de elementos, le vamos a decir abrir todo. Ahora, cuando le decimos abrir todo, simplemente dejamos importar páginas PDF como vínculos para rendimiento óptimo. Listo, le decimos OK. Me abre este tipo de elementos, ¿cierto? Entonces aquí tengo mis 3 páginas de mi plantilla para mi tipografía abierta. Nosotros ya habíamos trabajado nuestra tipografía sobre una plantilla, ¿cierto? Ya habíamos dicho que todas las letras iban a tener el mismo alto, a excepción pues de la B o algunas letras que tuviesen elementos sueltos por ahí que salieran del espacio del carácter, eran las únicas. Pero siempre iban a tener un rango específico y todas iban a quedar de ese mismo rango. En este caso, ya con estos elementos, vamos a ir aquí a nuestras letras y las vamos a pasar a este archivo que se llama plantilla calidad. Lo primero que vamos a hacer aquí en esta plantilla va a ser bloquear la capa. La primera capa, que en este caso vienen a ser estas plantillas que tengo aquí en pantalla. Colocamos el candadito aquí al lado del ojo, ¿cierto? Y bloqueamos nuestra capa. Listo. Ya con esa capa bloqueada, vamos a tomar nuestras letras, ¿cierto? Las seleccionamos, todas las que tengamos, que pues tienen que ser todas de la A a la Z, y le vamos a decir Control C. ¿Cómo seleccionamos todos los objetos al mismo tiempo? Simplemente hacemos clic sostenido, arrastramos y vamos de un punto a otro para seleccionar todos los objetos al mismo tiempo. Le decimos Control C, pasamos a nuestro archivo de plantilla, creamos una capa nueva, aquí abajo, crear capa nueva, y le decimos Control V, o pegar, ¿cierto? Aquí en este caso ya tengo mi tipografía aquí pegada. Esta tipografía en este caso la tengo con un color rojo. Ese color se lo voy a eliminar y le voy a poner color negro automáticamente. Color negro, hacemos doble clic acá en las muestras de color, le cambiamos el color a color negro, si no la tienen ya en color negro. ¿Listo? Ya tengo el color negro y vengo aquí y busco la letra A. ¿Sí ven? Entonces, ya dentro de mi plantilla voy a tener ese espacio estructurado solamente para la A. Ahora, esos objetos los voy a acomodar así, seleccionados todos al mismo tiempo como los tengo, al tamaño del espacio de esa plantilla. Entonces, tomo el objeto de una esquina, ¿cierto? Pero oprimo la tecla Shift y la mantengo sostenida para hacer una escalada del objeto de forma uniforme.
No lo voy a hacer suelto porque si ven que se desajustan los objetos, ya si lo queremos hacer a propósito, lo podemos hacer. Pero en este caso lo voy a hacer de forma escalada para que mis letras queden colocadas dentro de este espacio y queden ajustadas a este espacio de forma correcta. En este caso ya tengo aquí la A, ya quedaría dentro de ese espacio. No importa si queda un poco más pequeña, realmente no tiene ningún inconveniente. Y empiezo a ajustar cada una de esas letras aquí, a este espacio en el que estoy trabajando. Tengan mucho cuidado que las letras no vayan a quedar por fuera de este recuadro, porque si quedan por fuera de ese recuadro, automáticamente el programa las recorta y no se va a ver la letra completa. Entonces siempre tengan mucho cuidado de mantener toda la letra dentro de este recuadrito que tenemos acá, con esas líneas. Estas líneas son solamente para colocar caracteres especiales o elementos a la misma altura, ¿cierto? Entonces en este caso yo le puedo colocar la A la misma altura, o aquí con la base, o aquí con estas líneas que tengo acá. Y también las de arriba me sirven para los caracteres más pequeños o las letras en minúsculas. Porque yo también puedo utilizar mi propia tipografía, la que acabo de crear, más pequeñita, y decir que esa va a ser mi letra en minúsculas, ¿cierto? Entonces, tengo todas esas opciones dentro de estos. Digamos que si quiero colocar acá un punto, no lo voy a colocar acá abajo, sino lo coloco acá en el centro, para que él me lo calcule y me lo genere como un punto. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, voy a tomar mis elementos y los voy a ir acomodando aquí, dentro de estos espacios. Cada uno de estos caracteres, cada uno de estos objetos, los voy a ir acomodando aquí, dentro de mi espacio en específico que ya creé. A, B, C, D, E, F, G. Y cada uno de esos caracteres tiene que quedar aquí adentro. Si tengo que ajustarlo manualmente, los ajusto manualmente si es necesario. ¿Listo? Y así sucesivamente voy colocando todas mis letras. Digamos aquí la M ya no me cupo. Puedo reducirla toda de forma escalada o simplemente podemos hacerlo manual al ancho para que no se salga o para que no vaya a generar interrupción en otras letras o que quede recortada por alguna razón. ¿Listo? La M, la N y todas las que ustedes han creado. En este caso yo solamente tenía estas creadas, ustedes ya las tienen que tener todas y vamos acomodándolas a esos espacios. ¿Listo? Siempre teniendo en cuenta y cuidando que ese objeto no se vaya a salir de ese recuadro. Recuerden que si se salen de ese recuadro, se recorta la tipografía. Entonces por aquí ya tenemos todas nuestras letras o las que acabamos de crear colocadas. ¿Listo? Entonces, ya con estos elementos llenos, en este caso sería toda esta página de la A a la Z, y aquí abajo, en la segunda página, el carácter especial de la N. ¿Listo? Lo van a colocar ahí. Todo eso quedó en una capa aparte, ¿cierto? Si ven, ahí está en una capa aparte. Cuando ya tengan todo eso colocado en ese espacio de trabajo, le van a decir archivo guardar, ¿cierto? Van a guardar ese archivo como un PDF también, ¿listo? Entonces aquí le van a decir, cuando le sale la ventanita de guardar, entonces le dicen archivo guardar, nos pregunta que si lo queremos guardar como PDF o como .ai. En este caso vamos a colocar aquí en tipo, donde dice Adobe Illustrator, vamos a colocar Adobe PDF. Le colocamos un nombre, en este caso el nombre de cada uno. Voy a colocarle todo pegado, John Varinas. ¿Listo? Solamente voy a tener las altas como separación. John Varinas. .pdf. Y le digo guardar. Lo puedo guardar ahí en el mismo sitio donde ya lo tengo o en algún punto, en algún sitio dentro de sus computadores que ustedes tengan ahí en cuenta. Aquí en los settings del objeto, del PDF, no vamos a mover absolutamente nada. Los vamos a dejar tal cual como están. Simplemente le vamos a decir guardar PDF. Listo, ya ahí quedó guardado el PDF, voy a minimizar acá y voy a maximizar acá mi navegador. Y dentro de este ya quedó guardado en mi computador mi archivo, ¿cierto? Si lo ven aquí,
Esta era la plantilla que yo tenía y esta es la que creé, que se llama John Barinas. ¿Listo? Este ya está guardado en mi computador. Ustedes me van a pasar ese archivo para que yo lo pueda cargar aquí en la página. Aquí simplemente es cargar el archivo. Si lo quieren hacer más tarde ustedes, ya lo harán cada uno en sus casas ahí con lo que experimenten o con más tipografías si se arriesgan a hacer más. Y aquí yo simplemente le digo cargar plantilla. Aquí se demora un poco el proceso, pues mientras lee cada uno de los caracteres y lee cada una de las páginas con los caracteres que yo acabo de crear, ¿cierto? Tan pronto acaba ese proceso, tan pronto acaba y termina de procesar cada una de las letras, cada uno de estos tipos, me muestra esta ventana, ¿cierto? En este caso, me está diciendo que el resto de las plantillas están vacías, no hay ningún problema. Todo esto me tiene que aparecer de esta forma. Me los tiene que reconocer W, O, N, M, F y cada una de mis letras. Aquí yo ya le digo añadir a caracteres a la fuente. Entonces él me lee y me genera este tipo de elementos, ¿cierto? En este caso con ustedes pues va a salir toda la tipografía cuando yo la cree y cuando ustedes lo hagan allá en casa con esta página también. Acá arriba me sale algo que se llama generar fuente, este botoncito. Puedo cargar más plantillas, puedo editar detalles de este tipo de fuentes, tamaños y ese tipo de elementos, si lo quiero hacer, si no, no lo vemos necesario, pues no lo hacemos. Y le decimos aquí generar fuente. Aquí en generar fuente, pues me aparece el nombre. Vamos a colocarlo de nuevo. En este caso, mi nombre. John Barinas. Y le voy a decir generar. Aquí se demora otro poquito y me crea mi alfabeto. ¿Sí ven? A, B, C, D, E, F, G, H, I, y todas las letras que yo tenga. En este caso, acá solamente es una previsualización para que ustedes puedan percibir y ver ese elemento. Ven que aquí me las corto. ¿Por qué me las corto un poco? Porque en este caso, este tipo de elementos, este tipo de letras, eran más grandes o más largas que las demás. Lo mismo el ancho. Él intenta mantener el mismo ancho y alto para todas las letras. ¿Recuerdan que yo les dije eso desde el principio, que tuviésemos el mismo alto para todas las letras? Que si se iban a salir, pues nos tocaba ajustarlas o hacer algún tipo de cambio. Aquí se ve y se nota porque ese tipo de elementos. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos ver nuestra tipografía. En este caso, si ven que aquí existen dos elementos tipográficos. John Barinas regular.tt F. Este es el True Type Font. Perdón. Y me sale otra con el mismo nombre, .otf. Esa es Open Type Font. ¿Listo? Entonces, estos dos tipos o estos dos elementos tipográficos, uno es para Windows y el otro es para Mac. En este caso, pues las vamos a guardar como TrueType para que ustedes las puedan utilizar. Igual, los software ya soportan cualquiera de los dos tipos de fuentes, ya no pone ningún problema por esto. Simplemente hago clic acá en que me genere mi tipografía regular. Ah, aquí, ya me la había descargado. Ahí ya está descargada, ya existe. Y si le digo abrir, miren, aquí está. A, B, C, D, E, F, G, bueno, las letras que tengo. Y le puedo decir instalar aquí en mi computador. Él la instala, listo. Minimizo acá. Vengo aquí a mi Illustrator. Voy a crear aquí un archivo nuevo. Tamaño carta. Voy a colocar acá algo. Coloquemos A, B, C, espacio, D, E, F, M, N, O, que eran las letras que yo tenía. En este caso solamente esas, ¿cierto? Aquí de pronto me toque abrir y cerrar de nuevo el software. Ah, no, sí me la cargo de una. Mírenla, aquí está. John Barinas. ¿Sí ven? Entonces ya es una tipografía real, ya es un elemento que yo puedo manipular y con el cual puedo escribir cosas. ¿Sí ven? Entonces aquí ya están mis tipografías. Entonces si yo aquí le digo, escríbame algo, pues solamente me van a salir los caracteres especiales que tenía, no me van a salir todos en este caso,
Por ejemplo, si escribo hola, bueno, en mayúsculas, por lo que no colocamos las otras. En ese caso, si ven, ahí me empieza a... Bueno, y todavía me cambió la tipografía. Vamos a seleccionarla de nuevo. John Varinas. Ahí está. Listo. ¿Sí ven? Ahí me sale escrito hola combinando caracteres que no tenía porque él rellena automáticamente y con los caracteres que yo acabo de crear. Y ahí tenemos nuestra tipografía ya creada y convertida a una tipografía utilitaria, una tipografía que se puede utilizar dentro de nuestros computadores. ¿Listo? De esa forma vamos a crear nuestro espacio de trabajo y nuestra tipografía en este caso. ¿Listo?